¿Puedo cerrar la puerta? Sí, claro. Debajo el perímetro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Sí, es una, para mí, alegría que de alguna forma presentar este tema, porque yo estudié lenguas en 3 países y esa es como mi tesis, ¿verdad? Esa es la tesis de lo que yo estudié ahí. Básicamente todas las lenguas que estudié son de origen latino y comparten el mismo abecedario y algunas palabras, ¿no? Entonces es en esos puntos donde se topan los 3 idiomas que yo desarrollé en mi tesis, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 idiomas? Son francés, inglés, italiano y español. Entonces, el tema de la conferencia es el metaabecedario. El metaabecedario estudiado como un organismo vivo de origen divino, pues proviene de la longitud de onda y el sonido y pues evidentemente como la fuerza y la luz, ¿no? Y sus aplicaciones en las artes, porque ahora la lingüística cae en muchos problemas en oportunidades más bien, debido a los cambios en los medios de comunicación, debido a los cambios en los medios impresos y de todo tipo que involucran nuestro lenguaje, ¿verdad? La conquista lingüística que estamos viviendo por parte de otros países y potencias mundiales, que de una forma casi obligatoria a través de su cine y sus artes precisamente, nos obligan a modificar nuestra lengua a favor suyo y su manera de pensar, ¿no? Entonces, podemos poner la siguiente. Es el génesis lingüístico. El génesis lingüístico es cómo empezó nuestro habla, cómo nuestra habla empezó, ¿verdad? Pues bien, dicen por ahí que al principio se hizo la luz, ¿no? Pues la luz viaja igual que el sonido, viaja en una longitud de onda. La longitud de onda es un fenómeno físico que veremos más adelante a profundidad, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, al principio todo era un caos y entonces se hizo la luz, ¿verdad? Es el principio del origen de la vida. Nuestro habla es precisamente parte de ese principio, de ese orden, ¿no? La función de un abecedario y de una lengua es organizar las ideas de determinada forma a través de la ortografía y la sintaxis y otras herramientas para poder construir ideas coherentes y a partir de eso evolucionar nuestra mente, evolucionar nuestra sociedad, ¿no? Sí, por favor. Entonces, tenemos que el alfabeto es de una lengua o de un idioma, es un conjunto ordenado de letras. Las letras son poseedoras de determinadas características, ¿verdad? Por una parte son unidades indivisibles, indestructibles y que tienen la capacidad de mezclarse con ciertas reglas, ¿no? Esta agrupación, o sea, el alfabeto, se tiene que leer en un orden determinado. O sea, la A va al principio por una razón, después de la B y después de la C. Es una construcción que tiene una manera específica de organizarse, ya que de esta manera es como se construye el alma, es como el alma de nuestra lengua, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con los teclados, por ejemplo, de computadoras que tienen el apellido de la persona en la primera línea, el QWERTY, ¿no?
Pues evidentemente es desarrollado a partir de una persona que puso las letras como Dios lo debe entender, en una forma poco ergonómica y que definitivamente está causando estragos en nuestro habla, y detrás de eso se pueden entender como muchas cosas y muchas cuestiones políticas y económicas, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que va en contra del desarrollo humano y que temporalmente está ahí, pero no significa que vaya a estar siempre, ¿no? Después. Sí, no, sigo con el abecedario, tiene un cierto orden, y bueno, una letra es una grafía que se usa para representar el lenguaje como dentro de un sistema de comunicación, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de lo que que representé aquí en breve, ¿verdad? Después, el origen de nuestra expansión de nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto tiene tipografías fenicias, egipcias, hebreas y de otras como raíces, ¿verdad? Pero básicamente nuestro abecedario viene de un origen protosemítico, ¿verdad? Sin embargo, la raíz que a nosotros nos corresponde es la raíz fenicia. Los fenicios, ahora vamos a ver un pequeño video, pero realmente no sé si se vaya a poder ver por la cuestión técnica. Sí, exacto. Pero los fenicios son una cultura que, digamos, eran como el Estados Unidos o el China de hace mucho tiempo en el Mediterráneo. Digo, no dudo que ustedes conozcan de ellos. Exactamente, ellos desarrollaron lo que es navegación al 100%, comercio, y dentro de todo esto, lo que ellos hacían era, para poder llevar parte del secreto de su expansión y de su éxito, fue precisamente el abecedario y el desarrollo lingüístico que ellos tuvieron. Porque las otras culturas no fueron como ellos, ¿no? Y bueno, definitivamente también su contacto con la cultura egipcia, que eran los más avanzados para la época, hubo un fuerte contacto, incluso tuvieron batallas entre ellos, y ellos adoptan mucho del abecedario, ellos heredan el abecedario, ¿verdad? De parte de ellos. Una pregunta. Abecedario se compone por el entendimiento de todo lo que es las letras, pero la forma en cómo lo escribes, ¿cómo se le llama? Por decir, el alfabeto griego de repente se convierte de cirílico al latino, o por ejemplo estoy viendo aquí que tú tienes que ¿qué es el primero? Protosemítico. Protosemítico sale del etíope y no lo alcanzo a ver el rojo. El norarábico. Ok. ¿El etíope se escribe de diferente manera? Tienen caracteres similares. Okay. Y todos están representados porque desde el comienzo del protosemítico, desde donde nosotros tenemos el registro del comienzo, de cómo se va escribiendo y todo esto. Sí. Pero al final muchos vamos a encontrar coincidencias, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchos caracteres que se parecen. Por ejemplo, la F de los fenicios, precisamente porque la incluye en su nombre, tanto en nuestro idioma como en el suyo. La O, por ejemplo, es un carácter egipcio. La N es un carácter egipcio. Entonces, que heredaron los fenicios y los griegos después. Los fenicios, ellos empiezan con unos cuantos caracteres, y luego los griegos estandarizan esto con su conocimiento precisamente de lo que es la longitud de onda, la lingüística y toda la sapiencia griega que, bueno, hasta la fecha nos llena, ¿verdad?, así de sabiduría. Y por ejemplo, el árabe quedó... Sí, por ejemplo, en el norprotosemítico se va a lo que es el paleohebreo, que es una de las rutas, ¿verdad? Porque el hebreo está también hebreo clásico y también en la parte, ¿verdad? ¿Sí? Disculpa. Sí, claro. Dijiste que, o sea, nuestro abecedario Sí. va de la A a la Z, o sea, en ese orden. Sí. Pero, pues, es así porque así lo establecieron y así todos nos lo hemos aprendido, ¿no? Pero si nos lo hubieran dado en otro orden, hubiera sido lo mismo, ¿no? No. Es como una canción, tiene un principio y tiene un final. Cuando tú representas una longitud de onda, cada letra
Tú cuando ves un abecedario, cualquiera que esta letra sea, y de hecho es básicamente para lo que vamos, tú ves una letra en 2 dimensiones, pero una letra realmente está representada en un espacio de 5 dimensiones, y visualmente los podemos percibir en 3 dimensiones. Entonces, una longitud de onda, cuando tú la ves, por ejemplo, hacia el frente, tú lo que ves es una O, ¿verdad? Pero cuando tú la ves en tercera dimensión, te das cuenta que representa todo lo que es para atrás una longitud de onda. Tengo algunas imágenes para completar después. Dice, los principales alfabetos occidentales han mantenido su origen en el alfabeto semítico, septentrional o cananeo, datado de hace más de 3.500 años. Es más o menos la edad del abecedario como lo conocemos. Han pasado muchas cosas en la historia que han dado el orden que nosotros conocemos al abecedario, pero te digo, en base es como una canción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, se reúnen los sabios en Roma, por ejemplo, después de que adoptan el abecedario griego y lo empiezan a utilizar, y por ejemplo, en varias, digamos, sesiones de sabios, deciden el orden, deciden, por ejemplo, introducir las minúsculas, deciden, por ejemplo, meter las letras dobles, como es la W y otras letras, por ejemplo. Las numeraciones cambian, adoptan la numeración arábiga y abandonan la romana. Y todo eso va sucediendo a través de gente que está metida, obviamente, en la lingüística y que a través de la historia le va dando como forma, ¿no? Pero ¿qué es lo que platicábamos hace un momento con, por ejemplo, el teclado y la manera de escribir de ahora? Y cómo eso está afectando, ¿verdad? Así totalmente, pues nuestra manera de escribir y nuestro contacto con la lingüística, ¿no? Bueno, el caso es de que... ¿Sí? Aquí tenemos precisamente lo que preguntabas, unos caracteres. Por ejemplo, tenemos el latino, ¿no? Y el griego, son muy parecidos, son muy parecidos. Y el fenicio, que si te fijas, por ejemplo, esta es la cruz de las 3 cruces, que es fenicia. Y bueno, y todo, la manera de escribir de ellos, como ellos escribían en papiros y en piedra, escribían así, de lado. Eso estaba en el video que tristemente no vamos a poder ver por falla técnica, pero ellos tenían una forma de escribir de lado. Entonces la A, cuando los griegos empiezan a tomar de los fenicios todo esto por precisamente una invasión lingüística, la invierten porque ellos ya para esa época empiezan a escribir de una manera diferente sobre lo que es como el papel, ¿no? Ellos usaban tablillas de arcilla, los fenicios, y los griegos empiezan ya con lo que es el papiro y todo lo demás, que se populariza después de la caída de Egipto. El Guayartí es todo lo que está cerca como de, si no mal recuerdo, es en África y está cerca de todo lo que es como Egipto, porque tiene como, si te fijas, los caracteres son como casi hindús, o sea, tiene mucho de Thai, tiene mucho de todo esto. El de Bagrani son los brahmánicos, son cerca de como entre África e India, ¿no? Porque todos esos caracteres, el tibetano ya es más hacia Asia y el coreano. Está un poco como en geografía, la tabla. Sí. Bueno, ese era el video que no vamos a poder ver tristemente, pero básicamente cuenta todo lo que les dije, de cómo cambia la escritura, cómo los caracteres se verticalizan, digamos, y cómo, por ejemplo, la A al principio lo que intentaba representar era una figura de buey, una cabeza de buey, pero luego se termina poniendo vertical para su mejor escritura. Si ves aquí, la B, por ejemplo, para los fenicios, y la H representaba una casa. Y cómo a partir de figuras y dibujos como jeroglíficos se va desarrollando lo que conocemos ya como la tipografía, y cómo al tomarlo los griegos, que ya tienen un conocimiento científico más avanzado compartido con los egipcios, entonces lo comparan con lo que es una longitud de onda y establecen el abecedario como griego y después como egipcio, ¿verdad? Y después como latino, disculpa. Muy bien, el abecedario grecorromano, que es el latino, el que nos corresponde, pues básicamente son el origen, los nombres verdaderos de las letras que utilizamos, ¿no? Es el alfa, beta, gamma, eso, bueno, lo conocemos bien.
Igual hay algunos caracteres, por ejemplo, en la manera de los griegos y los latinos, de cómo lo escribimos ellos y nosotros. Y por ejemplo, la G, bueno, lo tengo un poco más adelante, cambia la manera de escribir de la O, siempre se ha sido pues, similar. Y después tenemos lo que es la M, la Mu, ¿no? Que es una de las letras más antiguas que tiene el abecedario. Y como el carácter de K, bueno, eso también lo tengo, el de K, la C y la Q, realmente vienen del mismo símbolo que se parte en 3 diferentes pronunciaciones a partir de lo griego. ¿Podemos seguir? Ok. Cabe mencionar que nuestro abecedario es el abecedario más usado en el mundo, ¿no? Es algo como súper importante, porque eso de alguna forma nos da, ¿no? El abecedario latino está en verde más fuerte, y el que está mezclado con otros es justo lo que está en India y en partes de África, ¿no? Entonces eso le da un peso muy importante. Realmente así ha comprobado en el tiempo que sirve, que funciona bien. ¿Por qué? Porque tiene bases físicas, porque tiene bases de fonética fuertes, y no es inventado, sino que ha sido un proceso evolutivo que lo ha mejorado, y cada civilización ha dado lo mejor para poderlo hacer más eficaz al momento de comunicar, ¿verdad? Como por ejemplo nuestra aportación sería la E, o bueno, en el caso de los checos sería por ejemplo el acento en la G y otras cosas, ¿no? Bueno, ahora terminando de ver un poquito de la historia de lo que es el abecedario, empezar a estudiar de dónde sale. Bueno, por ejemplo, vemos a los monos, por ejemplo, donde nosotros teóricamente venimos, ¿no? En parte, y cómo sus sonidos guturales, sus gestos y todo esto van definiendo, ¿verdad? Así como de alguna forma sonidos que con el tiempo pues se van a formar en conceptos, y después así hasta desarrollar pues la escritura y más o menos por ahí, ¿no? El caso es de que tenemos el sonido como base. Entonces, bueno, esto estaba animado porque se ve como se van haciendo las modulaciones, no importa, pero seguimos igual, era solamente eso, ver cómo viajan las ondas. Y es una pregunta muy interesante, eso lo saqué de Yahoo Answers, que me encanta. Yo soy así bien clavado de eso, y dice, alguien le pregunta, bueno, ¿y qué onda con el primer sonido? Dice, ¿no? Como no importa si hay aire o no, porque el sonido solo viaja a través del aire, en el espacio no hay, ¿verdad? Pero dice, no importa si hay aire o no, el sonido no es más que vibraciones. O sea, el sonido puede viajar por 3 estados de la materia. Viaja a través de lo sólido, de lo aéreo y lo gaseoso, y viaja más rápido porque las partículas están pegadas, mientras más alejadas estén, toma más tiempo en viajar, así que a todo eso en cualquier momento pudo haber aparecido el ruido. Evidentemente el Big Bang produjo un gran estruendo, ¿no? Y ese como el origen y la teoría más aceptada de cómo empezó todo. Entonces podemos entender que en las orillas donde está explotando hasta la fecha el Big Bang, pues hay un sonido fuerte, ¿no? Y obviamente esa vibración hace como en el agua una onda que mueve planetas, mueve galaxias, es algo, un fenómeno físico importante que está sucediendo ahora. Entonces, sí, pues, esta es una longitud de onda en 3D, ¿no? Esta es una longitud de onda en 3D, es más o menos como viaja el sonido. Entonces, realmente las gráficas que vemos así como muy rectas y muy perfectas solo son una aproximación a lo que realmente pues sucede, ¿verdad? Porque las partículas de sonido y las ondas viajan arbitrariamente con una cierta manera de moverse, y poder uno establecer una gráfica o una cierta tendencia o lo que quieras, pero siempre es algo arbitrario, ¿verdad? Después, las partes de lo que componen una longitud de onda son, obviamente la longitud de onda es aquí, luego la cresta, que es la parte de arriba, y la parte de abajo, y obviamente los puntos clave de estos son los apex,
Y después tenemos lo que es la amplitud, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos S, hola, cuando decimos S y Z, estamos representando, lo vamos también a ver un poquito más adelante, diferentes amplitudes. S es un sonido más suave y Z es algo más agudo y cortante. Al momento de utilizarla dentro de una palabra, podemos darnos cuenta que no es lo mismo cazar que cazar, ¿no? Por ejemplo, tiene dos acepciones diferentes, ¿no? Luego, bueno, vemos un poquito de las definiciones. Cresta es el punto más alto, valle es el punto más bajo, la amplitud. Lo que es un nodo es precisamente donde coincide con la línea de equilibrio, que es el punto medio donde pasan todos, como la media, ¿no? Y bueno, podemos seguir. Realmente les decía, ya el abecedario tiene 5 dimensiones, como todo lo que se representa en el universo, ¿verdad? Cuando vemos una palabra escrita la vemos en 2 dimensiones, pero al saber que está representando cada una parte de la longitud de onda, pues evidentemente, en secuencia con la siguiente letra, eso nos está definiendo un concepto a partir de lo que es una idea, un sonido. Después, representación tipográfica en 3D, ¿no? Todos los caracteres tipográficos pueden ser representados en 3D. Bueno, el 4 y el 5D, bueno, eso va un poco más allá, ¿verdad? Es como lo que sería el concepto o lo que genera en un organismo cierta palabra, ¿verdad? Pero cuando vemos una palabra la podemos ver en 2D, en 3D. Entonces, aquí por ejemplo vemos un campo de sonido, ¿verdad? Y luego cada elemento del abecedario representa una o varias partes de la longitud de onda. Lo mismo que acaba de explicar. Algunos ejemplos, ¿verdad? La letra A, por ejemplo, representa 2 crestas y valles tocándose unidas por la línea de equilibrio. No sé si aquí se puede ver como acá una línea de equilibrio. Entonces, esas características pueden tomar ciertas, la tipografía o carácter puede tomar una cierta fuerza, estabilidad, plasticidad y carácter, ¿no? O sea, porque realmente esa parte de una longitud de onda representa eso, ¿no? Así como es por eso que es el principio de nuestro abecedario. Entonces podemos ponerla. La siguiente, por ejemplo, la B representa como, si lo vemos, como una parte de la longitud de onda, y el abecedario siempre tiene como una parte que debemos imaginar, ¿verdad? Entonces se conservan las rayas después de la B, ¿no? Cuando se en ciertas tipografías, esto, para representar también estas, es otra parte que no vemos, ¿verdad? Es como la parte de la longitud de onda, dice, representa una longitud de onda física, vertical y por su parte no descrita o imaginaria. Es la parte como el 6 y el 9, por ejemplo, que también están representados en la longitud de onda, que representan los brazos de la galaxia, ¿no? Porque tiene las 2 que giran, el 6 que vendría a ser como el brazo pues, real, ¿no? Y el 9 que viene a ser el brazo físico. Es como una licuadora, como una aspiradora, como algo centrifugado. ¿Qué es gemelía? ¿Perdón? Gemelía. Sí. ¿Qué es gemelía? Pues su parentesco como de gemelos. ¿De gemelos? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Aquí, por ejemplo, vemos lo que les decía con la letra W y M. Realmente la W es una letra doble, como también la ñ, la tilde que se le pone, es para sintetizar 2 Ns. Y eso pensaríamos que ha estado desde siempre en nuestro abecedario y realmente tiene solo como 700 años, que realmente para algo de 3500 pues no es tanto, ¿no? También, estas son representaciones gráficas de cortes laterales en el espectro de la longitud de onda. Y dichos cortes representan las crestas y valles que atraviesan la línea de equilibrio.
otra letra importante. Escogí algunas, pero igual, por ejemplo, la D representa un triángulo, es el equilibrio. Digo, ahora la hemos estilizado de una forma diferente, pero es lo que representa. Luego tenemos la I, por supuesto, ¿no? Que representa como al ser humano, por eso en inglés es I, ¿no? Así como le ponemos el punto arriba, que sería como la cabeza. Por ejemplo, en francés es la J, el Y, ¿no? Entonces, como nuestras cabezas, bueno, ahora, antes de explicar esto, nosotros pensamos que nuestras ideas son nuestras, pero la física cuántica y científicos como Gerald Edelman y otras personas que estudian la comparación de cómo funciona una cabeza, una mente con un ordenador, una computadora, ¿verdad? Tenemos, nuestras ideas no son nuestras, ¿verdad? Nuestras ideas vienen del universo, ¿verdad? Y nuestras cabezas son como antenas que las perciben. Antenas que en medida en que la persona esté bien evolucionada o no, ¿verdad? Recibe mejores calidades de ideas. Es por esa razón que de repente uno no se explica que sin internet, ¿verdad? De repente a 5 personas en el mundo se le ocurre la misma idea y de repente hay una cierta onda de tendencia o una cierta moda, una palabra, una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Es porque nuestras cabezas realmente son antenas y están recibiendo esas ideas del universo. O sea, no hay es la mentira del ego, ¿no? O sea, los hindúes esto lo explican desde hace más de 1 millón de años en sus libros que son los Vedas, ¿verdad? Y es la gran mentira occidental. Nosotros construimos un ego, una personalidad a partir de las ideas que nos vienen del universo y declinamos y aceptamos ciertas cosas y construimos una personalidad que va cambiando con el tiempo o en una medida más precaria, así como que se queda atrás, ¿verdad? Sí, pues ahorita supongo que todas las gráficas de cada letra y su onda y eso pues lo hacen de que, o sea, me imagino que con algún tipo de máquina o algo así, para tener exactamente su, como gráfico de cada letra, pero antes ¿cómo le hacían? Pues si no tenían como tecnología, ¿cómo sabían? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque realmente si estudiamos un poco lo que es la historia apócrifa, como que lo que no dicen los libros de texto, sobre todo los de ahora que no hablan más así de comerciales, ¿no? Tristemente, si estudiamos la historia apócrifa, si por ejemplo vemos en el océano Atlántico que hay pirámides hundidas que tienen más de 1 millón de años, si te das cuenta en cuánto tarda en desarrollarse un pulgar, te darás cuenta que no tenemos 2500 años ni en chiste, ni como dicen los hebreos 5700. O sea, ha habido muchos mundos que se han destruido y ha habido un conocimiento previo que ha viajado a través de todas las civilizaciones para poder construir lo que somos hoy, mismo si ya pertenece a algo inconsciente y no lo recordamos. Por ejemplo, los egipcios no se hicieron de la ley a la mañana, ¿verdad? Y ellos vivieron de alguna forma la caída de su imperio hace pues ya 3000 años o algo por el estilo. Entonces, pues tuvieron 5000 años de imperio y se desarrollaron igual onda granjera y demás. Súmale, aquí en América llegamos hace 19.000, 20.000 años teóricamente, ¿verdad? Los mayas fueron el primer país que se fundó en América. La primera civilización estructurada con país, política y demás. Pero no fue los olmecas, son los viejos. Los mayas ahora se demostró que son los más viejos. ¿Más los olmecas? Sí. Sí, porque realmente llega una primera colonia a lo que es Oaxaca e India, se fundan más o menos en momentos similares, pero la gente viaja hacia lo que es toda el área maya, y es ahí donde se funda la primera nación. O sea, los olmecas seguían de alguna forma funcionando por feudos, de otras maneras de trabajar. O sea, sí, como civilización es la maya, aunque como cultura... Exactamente. Los mayas, exacto, o sea, los olmecas sí, es la cultura madre en cuestión de estilos, es la cultura madre en cuestión de propuestas sociales y de civilización, ¿verdad? Incluso los mayas aceptan lo tolteca que viene de ahí, plenamente alrededor del año 1000, ¿verdad? Pero los mayas, debido a su posición geográfica, tienen un mejor contacto con todo lo que es, de alguna forma, pues, la bóveda celeste, ¿verdad? Y muchas otras cosas que el día de hoy desconocemos.
y eso les da como un auge muy fuerte al momento de, ¿verdad?, de ellos configurar su civilización, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de una estructura piramidal, ahora se pensaba que los mayas tendrían 3.000 años o 5.000 años, y justo hace como unos 4 años se descubre en todo lo que es el área de Tabasco y Guatemala, todo lo que toca por ahí, de donde sale precisamente el calendario maya que es tan afamado, ¿verdad? Porque hay varios, pero el Solquín viene de por ahí. Ellos, ahí es donde ellos configuran bien como su manera de funcionar y su manera de llevar a cabo su civilización, que los hace perdurar tanto, ¿no?, en el tiempo y en la memoria, porque no era una civilización como nosotros, que se dedicaba al consumo o a éxitos independientes, sino tenían una visión más unificada de lo que ellos representaban, ¿verdad? Mismo si había broncas con el vecino o no, o sea, para decirse hola se decía tú eres mi otro yo, ¿no? Por ejemplo, es el Inlaquech, ¿no?, entre otras cosas. Ellos escribían por jeroglíficos que cambiaron en el tiempo súper fuerte, entonces es muy difícil como transcribir todo su material, ¿verdad? Porque, bueno, igual no era siempre exacto y de repente uno puede entender que ahí uno es igual al otro y es muy difícil, pero bueno, al final nos damos cuenta que es algo que se desarrolló al paralelo de lo que estaba sucediendo en India, que tenía de alguna forma con los chinos ideogramas, ¿verdad? Y son más o menos contemporáneos, ¿no?, de todo esto. Muy bien. Pues eso es un poco lo que les explicaba, ¿no?, de lo que es la S y la Z y las funciones de ellas. De hecho, podemos ver la anterior, porque aquí la letra H no representa, es una línea imaginaria que se traza en lo que es la longitud de onda. No, por eso no tiene ningún sonido. Como la S se puede entender que sería una partícula, un movimiento girando sobre la línea de equilibrio, y en cambio la letra H son simplemente líneas que uno se puede imaginar de dónde llegan los topes más altos y más bajos y la línea de equilibrio, ¿verdad?, que se traza al centro. Es por eso que no tiene ningún sonido. Básicamente estas 3 líneas que se dibujan en la H serían lo que es la longitud de onda, y bueno, esas se usan básicamente como para mesurar, es como la letra del silencio, es una letra muy importante dentro de lo que es la fonética, sobre todo del abecedario, ¿no? ¿Y en otros abecedarios hay letras mudas? Es una muy buena pregunta. Los fenicios tenían una. De hecho, podemos regresar a la tabla. Eso es uno de los... De hecho, se podría pensar que incluso sería como el primer carácter, ¿no? Incluso sería como el primer carácter, mira. Sí. Y ese porque es lo que te decía, que representaba como una casa, ¿no? Para lo que es como los fenicios, ese carácter representaba una casa. Entonces, realmente, ¿qué es la casa? Como un lugar de templanza, de silencio, como un santuario, como, ¿no? Es toda esta idea. Entonces es por eso que asignan ese carácter a esa letra. Entonces, básicamente es un carácter que ha viajado a través de diferentes alfabetos, culturas, civilizaciones, y es uno de los principales, ¿verdad? Porque es la manera en la que es como la consonante y la vocal fonética, ¿verdad? Es como, digamos, tan importante como lo que es la Y, que ni es consonante ni es vocal, y funciona de nexo, pero fonéticamente hablando. Yeah. Por favor. Sí, la siguiente. Bueno, entonces, algunas curiosidades de nuestro alfabeto, ¿no? O sea, nuestro alfabeto, igual que por ejemplo lo que es el inglés o el francés, por ejemplo con la cedilla y todo eso,
pues ha pasado por muchos movimientos y cambios, y realmente yo noté algunas cosas que me parecieron interesantes porque hacían clic con lo que hemos platicado en la conferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la letra ñ, que era lo que les platicaba, viene desde la historia de los monasterios, ¿verdad? Como la doble N, que se sintetiza en una sola, ¿no? Y también, bueno, en los monasterios hay una historia ahí que nadie cuenta, ¿verdad? Pero los monjes eran básicamente los que manejaban lo que es la escritura y la transcripción de textos antiguos. Entonces, bueno, los coloreaban y demás, ¿no? ¿Y por qué los monjes y no, por ejemplo, los políticos o los reyes o cualquier otra cosa? Precisamente por el origen divino y la importancia que tiene el abecedario, que hoy se ve mermada y que todo el mundo escribe con K, con C, con lo que sea, y lo importante que también es ese cambio, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de los muertos en Egipto, al principio solo era para los faraones, que eran líderes espirituales y políticos de todo un área grande, ¿verdad? Y muy poderosa. Y después se populariza, hasta el barrendero podía tener su libro de los muertos, ¿no? Hasta peor, más así, incluso así cualquier... O sea, para un faraón de los fundadores de Egipto hubiese sido una ofensa, ¿no? ¿Y cómo eso se populariza y por qué? ¿No? Por su importancia evolutiva, pues eso se ve requerido por el resto de la población y no puede pertenecer a un pequeño grupo. Y es básicamente lo que sucede otra vez, ¿verdad? Con los monjes. Para poder leer esto, dice... el palito de arriba es la virgulilla, como se le dice, y básicamente, si se fijan, es otra onda, otra longitud de onda arriba de la N, ¿no? Que bien podría tener la línea de equilibrio, ¿verdad? Y tiene una pequeña historia atrás de esto, ¿verdad? Se supone, para los monjes que heredaban el cristianismo, el judaísmo, y bueno, todas las tradiciones que vienen atrás, lo egipcio, por ejemplo, que es lo hebreo y lo islámico, son básicamente una síntesis de lo que era lo egipcio. O sea, seguimos viviendo en mucho bajo lo que fueron los egipcios y su comprensión, por ejemplo, de que si mueres y actúas bien vas a un buen lugar, y todo esto es egipcio totalmente, ¿no? Entonces, la longitud de onda que se representa arriba es porque Dios, para ellos, siempre dice que sí. Dios es sí, ¿no? Era como la comprensión que se tenía. Entonces, ellos entraban en contradicción. Bueno, entonces, ¿qué es el no? La visión como judeo-cristiana de la lingüística es no. Entonces, ¿cómo ellos ven o blanco o negro? Cosa que incluso muchos mexicanos que poseemos un alma judeo-cristiana, de alguna forma, lo vemos así, no como un yin-yang, ¿no? Sino como algo que es o blanco o negro. Es algo que, tristemente, una confusión total, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como la función también de esto era quitarle un poco, o sea, si Dios lo creó todo, también creó el no, ¿no? Entonces, para los monjes empiezan también a sintetizar la doble N, que era la doble negación, porque dicen Dios solo negó una vez, ¿no? Entonces, ponen las dos letras juntas y le ponen la onda como para que no se les olvide de dónde proviene el abecedario. Entonces, es como la aportación de nuestros monjes españoles, que durante mucho tiempo dedicaron a sacar a los judíos y a los que eran chinos y de otras religiones, a los árabes, ¿verdad? Que durante también mucho tiempo los pisaron así cañón. Entonces, pues tenemos esta como herencia a partir de esto, ¿verdad? Luego, por ejemplo, la letra G, que es una letra hiper importante, el abecedario como una entidad viva, igual que todo lo demás, como los perros y los árboles, tiene chakras o puntos importantes de energía. El cuerpo humano también los tiene, son conjuntos de glándulas o puntos donde, por la simple concepción del objeto o persona o entidad viva, pues se sitúan como ejes, ¿verdad?, energéticos para poder funcionar.
La letra G es uno de esos ejes, es la séptima letra del abecedario y no es tan antigua porque es la letra del placer y básicamente lo que representa es el centro en la punta de la G. Podemos ver aquí la J tiene como en la mayúscula tiene como una tapa, ¿verdad? Como un techo y luego viene el cuerpo. Según los mayas, volvemos a lo mismo, del centro del universo proviene un rayo, ¿no? Lo que es el Xibalbá o el rayo galáctico, ¿verdad? Y tiene 4 estaciones. El caso es de que la letra C funciona como una parte de lo que fue la letra K, ¿no? Eso todo se lo vamos a ver. El caso es de que la letra K es importante porque es la letra del placer. Es la comprensión de dónde estamos parados el día de hoy, en el universo, en una espiral, de qué tipo de galaxia estamos viviendo, qué tipo de orden se vive en esta galaxia y qué le da armonía, fuerza y plusvalía y muchas otras cosas positivas a nuestro universo, ¿verdad? La letra G es un invento romano y básicamente se hace a partir de la letra K. La letra K, la letra C es una letra muy curiosa, digamos, porque viene de la letra K griega, pero sin espina dorsal. Realmente la C se representa como un reflejo. Es la tercera letra del abecedario, también es un chakra, y por eso es que empieza con esas letras. Y básicamente el tercer chakra lo que hace es reflejar, ¿verdad? Por eso cuando los chinos hacen así, ¿verdad? Lo sacan del estómago. Y si nosotros fuéramos el palo de la K, nuestro reflejo viene de aquí, del centro, que realmente no es el chakra 3, sino un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, al comprender esto un poco, por ejemplo, ¿por qué los franceses escriben je suis o su manera de representarse a sí mismos? Bueno, porque la J viene de la punta, no vendría a ser la cabeza de un ser humano, sino comprender que estamos en una galaxia en la cual el centro del universo es un agujero negro. Y básicamente comprender ese rayo que viene desde aquí hacia la Tierra, ¿no? Esa es la comprensión del yo. Algo más cosmogónico que el sí, yo soy esto, yo soy lo otro a partir del ego, ¿no? Ok, entonces la letra K es una consonante velar oclusiva sorda. Procede de un signo ortográfico egipcio que se representaba con una mano, que también tiene como de alguna forma la conexión mano y cerebro que para ellos era tan importante. Y dice que cuando los fenicios crearon el alfabeto le dieron una forma parecida a la actual y la llamaron Kaf. Eso es un poco de lo que también vimos atrás. Y se dividió en 3 sonidos y usos importantes, que son el gamma, kappa y copa, que bueno, también es la Q. ¿Qué es la Q? Lo mismo, pero visto desde arriba. Tú ves la galaxia desde arriba y es un círculo, digamos, con la espiral adentro y el rayo que parte de ahí hacia todas las direcciones, pero tocándonos a nosotros, ¿no? Es un rayo de atracción. Todos sabemos que estamos siendo absorbidos, ¿no? hacia el agujero negro, en el cual está nuestra galaxia, ¿verdad? Esa es la letra O, ¿no? Que es tan antigua y tan importante. Es una representación de la escritura jeroglífica egipcia, se representaba exactamente igual, pero como un ojo, ¿verdad? Por ejemplo, la J, otra vez, la frente, la importancia, ¿no? de la nariz y los ojos, en español también tiene una representación gráfica importante. Cuando escribes la palabra ojo, es una cara, ¿no? Incluso no hace mucho tiempo le ponían 2 puntos ahí y lo ponían como atención en todos lados, ¿no? Es precisamente por eso, no es ninguna coincidencia, es algo que realmente está establecido así desde el principio. Una lengua empieza como un juego de dibujos y entendimiento entre una persona y otra, y se desarrolla hasta conceptos más avanzados, ¿verdad? Y comprensiones abstractas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pensando en lo que dices, considerando los kanjis japoneses, los kanjis no sé cuántos sean, 30, 40, no sé. Sí. Mientras que los chinos
Son tantísimos. Son como 3.000, porque hay ese brinco nada más cruzando el mar. Eso es toda una explicación bien interesante. India, igual que la cultura olmeca, se fundan más o menos en un momento parecido. Y de India, al momento de ellos tocar como el límite de recursos y tocar el límite geográfico, cuando se termina, digamos, la península y todo lo que era la parte de arriba, todo lo que era, por ejemplo, Irak y todas esas cosas que están pegadas, pues eran parte de India en algún punto, ¿verdad? Entonces, hay una migración importante. De hecho, de ahí parte una migración importante de los que pasan por el estrecho de Bering hasta llegar aquí a México. Y es por eso que cuando llegan, ellos encuentran pirámides. Por ejemplo, Teotihuacán, cuando ellos llegan, y ya Teotihuacán en gran parte ya estaba, ¿no? Se dice que lo construyeron otras civilizaciones antiguas, hasta el día de hoy son un misterio, ¿no? Entonces, de India se sale un grupo importante que hace una migración hacia lo que es China, y después de China hay una migración importante que se va hacia lo que es Japón. Cuando se separa entre India y China, esa primera migración, ellos tenían tantos conocimientos, ¿verdad? Tenían los Vedas y los hindús son una cultura exquisita y plena, ¿verdad? De símbolos, de ideas, de concepciones del universo. Tienen dioses para todo. Cuando te mueres, por ejemplo, hay así 20.000 procesos y dioses que te van explicando cómo regresar, ¿no? Y la idea solamente del hecho de regresar es algo que también ellos tienen, ¿verdad? Y la manera de actuar y de cómo funciona el karma y el dharma y todas esas concepciones son cosas muy complejas que los chinos intentaron escribir. O sea, de alguna forma en la cultura india estaban escritas, pero eran en libros sagrados, y era de una manera en la que sí era de dominio público, pero no era algo tan, digamos, que estuviera descrito en cada esquina, ¿verdad? Los chinos intentan detallar, digamos, lo que es una longitud de onda en cada una de sus rayitas y símbolos y cosas que nosotros, a menos que tenga uno mucha imaginación, no entiende, ¿verdad? Para ellos era vital tratar de alguna forma, no de robarse ese conocimiento, pero de heredarlo de una forma completa, compleja, y que lograra de esa forma como desarrollarse para las generaciones futuras. Por ejemplo, tú ves un teclado chino y es un círculo, no es un rectángulo, y es una cosa así llena de caracteres. Es súper complicado. Ellos han tenido que ahora, con lo que es la conquista lingüística a partir de la computadora que se inventa en California y demás, ¿verdad? Hace poco, es un parteaguas en la historia y en la manera en que nosotros usamos nuestro lenguaje. ¿Qué pasa después? Hay una segunda migración de China a Japón, y lo que hicieron los japoneses, igual que como lo hicieron los tibetanos, y de hecho primero lo hicieron los tibetanos y después lo hicieron los japoneses, en ese orden, fue esa locura, ese rococó, barroco que ellos metían a todos lados, así como que Garigol sobre letra y un dragón, y una manera muy compleja y muy atascada de representar las cosas. Pues los tibetanos, ¿qué es lo que dicen? Para empezar, se retiran de China, tienen un área que son como un grupo de ermitaños viviendo juntos básicamente. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos se ponen en contacto con lo que está sucediendo en el mundo en ese momento, en su aislamiento, y sufren varios cambios, igual que lo mismo hicieron los japoneses, como unos buenos centurias después, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Primero dijeron, nosotros nos separamos del resto de China. ¿Por qué? Porque entendemos nuestra civilización como algo demasiado complejo y nosotros lo que queremos hacer es sintetizar. Entonces, igual que los japoneses los japoneses lo hicieron más a fondo, ¿verdad? Porque ellos reducen su abecedario los chinos tienen creo que 5 y ellos tienen 2. Que digamos, uno es el polite, el cortés, digamos, y otro es como el coloquial, ¿verdad? Entonces,
se quedan con unos cuantos caracteres sintetizados a la vez. O sea, un ideograma en China representa una cosa y ya, en Japón puede representar varias. Empiezan lo que es como un sinónimo gráfico de las cosas y como su adaptación en el tiempo, ¿verdad? Y es por eso que tienen esos cambios, ¿verdad? Y el Tíbet fue como el pionero en eso, y hay un como Dalai Lama, digamos, como un regente. En esa época todavía no existía una autoridad meramente espiritual, era un rey. Creo que fue en el siglo III, un poco antes. Entonces ellos llaman a todos los eruditos más famosos y más rebuscados de aquella época, los reúnen en el Tíbet. Imagínate, para la época, para una sociedad que no tiene ni dónde construir un campo de papas, porque eso es el Tíbet, una inversión gigante para que puedan cada quien aportar a su cultura lo mejor de sus culturas, y esa onda de apertura es algo tan desarrollado que por algo también el Tíbet representa un chakra dentro de la tierra, y es la glándula pituitaria, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo que el Papa Francisco y el rabino más cañón y cualquier otra autoridad de la India respeta al Dalai Lama porque lo respeta. O sea, porque es una persona que está ahí desde hace tantísimo tiempo, reencarnando una vez después de la otra. Es como un recordatorio de lo que realmente somos, ¿no? Y su fuerza y su historia, bueno, de este último ha sido realmente llena de adrenalina, ¿verdad? Bueno, los cambios fonéticos, ¿verdad? Dentro de lo que es el siglo XXI. Empezamos por el cambio, ¿verdad? De lo que significa para nosotros ahora escribir. Escribir realmente es una necesidad que ha pasado de pertenecer a unos cuantos. Pues en México hace apenas 200 o 300 años eran todos analfabetas y nadie sabía escribir, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado eso a la fecha? Ahora todo el mundo sabe escribir por default, ¿no? Así todo el mundo tiene una idea de cómo más o menos ver el abecedario, sabe escribir. Hay un 30% del país que es todavía analfabeta, tal vez un poco menos, ¿verdad? Pero bueno, a comparación de lo que era antes, ya es una minoría. Pasa lo mismo con el libro de los muertos o la computadora. Al principio 3 personas tenían una computadora, y ahora todo el mundo tiene en el celular, el internet y las cosas. Cuando hay un descubrimiento importante en el mundo, evidentemente se transmite a la fuerza, con o sin la aprobación de quien lo invente, ¿verdad? Porque es algo que se necesita de forma evolutiva. Entonces, sí, tenemos los siguientes puntos aquí, que son, ¿no?, lo que podemos encontrar como de características principales en cómo ha cambiado nuestro abecedario y nuestra manera de escribir, y los cambios que se avecinan en el futuro para nosotros, ¿verdad? Hay una mayor abreviación. Estamos regresando un poco estamos haciendo como un revival, ¿verdad? Así de lo que es el hebreo, por ejemplo, o lo que es el egipcio, porque pues, las vocales y las demás están desapareciendo, y todo lo que, por ejemplo, después de la Q se necesitaba una U, y esa idea como muy romántica de representar de una mejor forma lo que es una longitud de onda, como que ya lo entendimos. O sea, ya de una manera inconsciente ya dijimos, ok, ya sé lo que sigue, entonces si pongo una K en vez de 2 símbolos, pues eso va a triunfar, ¿no? Y es el gran éxito de los japoneses con respecto a los chinos, y es el gran éxito de la ñ, y es el gran éxito de otros caracteres, la W y otros que han logrado sintetizar y ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Después, lo importante, sí. Oye, una pregunta, pero todo esto por decir ahora, ¿no? Con tanto chat, ¿no? Whatsappeo y todo eso. Sí, sí. Esas abreviaciones que ya ahora hacemos, a lo mejor lo que uno conoce actualmente como lenguaje, abecedario, que está, o sea, está bien, o yo pienso por encima, yo, como a lo mejor todos los aquí presentes sabemos escribir, conocemos bien, pero pues a lo mejor los otros de más bajos recursos que no tienen una buena educación, pero sí que saben escribir en WhatsApp, ¿no? Y entonces no están aprendiendo, por decir correctamente, la escritura de palabras, no sé. Okay. O sea, ahorita viendo que más o menos es como un reto, estamos regresando a lo mismo. Este cambio de esas abreviaciones de comerse, vaya, pues
toda la sintaxis o fonética de las palabras, ¿es bueno o es malo? Pues mira, yo pienso que, como decía Nietzsche, es algo que va más allá del bien y el mal, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuando tú vienes de, por ejemplo, de el zapoteco y pasas al español y te topas con un español que está sufriendo cambios de manera tan rápida, ¿no? ¿Cómo eso también afecta tu manera de escribir? Y cómo maneja eso tu comprensión de las cosas. Tenemos en cuenta que el sonido es una longitud de onda. En cualquier idioma, en cualquier circunstancia, todo lo que puedas decir en la vida no se va a salir jamás de eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú entras, digamos, como a un idioma que está sufriendo tantos cambios de manera tan rápida, sobre todo, bueno, por lo que vamos a ver después, que es conquista lingüística. Lo veo yo creo que en general, ¿no? Digo, sí. Hablas en inglés y está el how are you, nada más Sánchez, pero decir, sí. ¿no? O sea, vaya, digo, ¿no? Entonces a eso, bueno, ¿cómo impacta? ¿Es un impacto positivo para las nuevas generaciones? O más bien nos estamos haciendo nuevos, pues obviamente, imagínate, pues sí, saben escribir todo pues, ese tipo de mensajes a la hora de escribir o redactar o estudiar, no sé, pues sí. no, vaya, no sé, como que también entró la cosa de que digo, bueno, estamos regresando, que aparentemente sería algo bueno, sí. pero no sé si en nuestra actualidad o en nuestras cosas sería algo bueno. Pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque hay ciertas explicaciones, o sea, el cuidado que tiene, por ejemplo, la Real Academia Española y todo esto, es porque en el fondo ellos piensan que si te saltas una U después de una Q y le sigues diciendo solamente porque ya sabes lo que es, de una forma, como que al momento de tratar de explicar como el origen divino y propio de las palabras, entonces puede ser que se pierda. O sea, ellos lo que están tratando de guardar detrás de todo esto es de que detrás de nuestro idioma, detrás de nuestra manera de hablar, está la explicación de cómo funciona el universo. Si analizas las palabras que dices, cómo las dices, cómo se une una con la otra, está la cura a las enfermedades, está bien, dice que lo que dices es lo que eres, ¿no? Y obviamente eso lo que piensas y todo esto se puede configurar para desarrollar mejor como a una civilización o a un grupo de seres humanos que comparte el mismo sistema de mensajes y el intercambio de mensajes, ¿verdad? Entonces, si tienes en cuenta que nuestras ideas no son nuestras, sino que nuestra cabeza, el cerebro funciona como una antena que emite y recibe señales, porque es realmente lo que es, pues va más allá de que esté bien o que esté mal. Te digo, cuando hay un avance o hay un descubrimiento, el rollo de comprensión de un concepto pasa de ser algo como raro y extravagante y reservado a un grupo como a todos, ¿no? Forzosamente. Entonces, ahí hay un factor muy importante que tener en cuenta, que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que te toma escribir una palabra es algo básico. ¿Qué no hacen los desarrolladores web para atraparte en 5 segundos? Hacen lo imposible. Colores, texto aquí, 3 clics y ya descubriste todo el sitio, ¿no? Ahora es el scroll. Bueno, es tan importante el factor tiempo que realmente pienso que va a derrocar todo lo que conocemos como sintaxis, ortografía. Esas reglas se están como cayendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son poco sustentables. Mismo si hay como gente como más conservadora respecto al tema, la realidad es otra. La mayoría de la gente está mutando su habla, su mente, de una manera rápida, porque al final pues no nos sobra ni agua ni tiempo, ¿verdad?, para seguir tratando de describir conceptos abstractos de nuestra cabeza. Viene la telepatía, viene la telequinesis, vienen cosas descritas desde hace mucho tiempo en piedra y que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, realmente lo que es el abecedario, lo que es el escrito y lo que es el habla son solamente herramientas evolutivas que duraron un tiempo. Y ahora lo que viene es hablar en silencio. Y todos estamos viviendo de alguna forma como despertar de conciencia, ¿verdad? Que nuestros abuelos no lo tenían. ¿Por qué?
Porque eran generaciones reprimidas, posguerra, que vivieron para procrear y se acabó, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de vivir en un tiempo donde eso está pasando y quedando atrás, y tenemos que hacer todo lo posible por tratar de aportar lo que sea necesario para que este cambio y esa evolución lingüística tome lugar. Si hay que abreviar, aplausos. Si es algo que se necesita complicar o que necesita no, eso solo es para cierto grupo, no, esos conceptos, si no son propios para lo contemporáneo, van a desaparecer. Entonces, más que bien o mal, pienso que suceden como parte de un proceso de metamorfosis de lo que estamos viviendo el día de hoy con lo que es como la globalización y el despertar, ¿verdad?, de conciencia de la gente. Entonces es algo que tiene bueno y malo, básicamente. Entonces, el siguiente punto, todavía en la anterior, es lo que es la conquista lingüística, ¿no? Ahora, obviamente, cuando una civilización tiene pues un poder económico y aparentemente ofrece un mejor nivel de vida a su gente, aunque no sea cierto, ¿no?, como es Estados Unidos o China o quien sea. Entonces todos los conceptos de esta manera de funcionar que aparentemente son exitosos los empecemos a copiar, ¿no? ¿Cuáles son las primeras palabras que siempre copiamos? Obviamente los insultos y la manera de decir gracias, hola y cosas básicas para la relación, ¿no? Mismo esto es algo de análisis, ¿verdad? ¿Por qué los insultos, no? Porque realmente somos entidades incompatibles hasta la fecha.